Buenas tardes, muchachos. La idea de estos videos es poder armar diferentes temas explicados un poco más, con más ejemplos, un poquito más despacio, para que se puedan comprender con mayor claridad algunos temas que a veces en matemática a uno le cuesta, ¿sí? El primer tema que vamos a abordar lleva este título: divisibilidad en el conjunto de los números naturales. Y dentro de este tema lo que vamos a mirar hoy es el subtema múltiplos, ¿sí? O sea que dentro de la divisibilidad de los números naturales vamos a trabajar el concepto, el subtema múltiplos, ¿sí? Bueno, recordarán de la escuela que se les enseñaron las tablas de multiplicar, ¿sí? ¿Qué nos permiten conocer las tablas de multiplicar? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué nos permiten conocer las tablas de multiplicar? ¿Sí? ¿Qué piensan que a mí me ayuda las tablas de multiplicar? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se armaban las tablas? A ver si alguien se acuerda. Íbamos multiplicando, ¿sí? Por ejemplo, si quiero armar la tabla del 2, iba multiplicando el 2 por el 0, y me daba 0, el 2 por el 1, y me daba 2, el 2 por el 2, y me daba 4, el 2 por el 3, y me daba 6. Vieron que siempre voy multiplicando el 2 por otro número. ¿Por qué números estoy multiplicando el 2? Por los números que usamos para contar. Por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Esos números son los números naturales. O sea que cuando yo multiplico, en este caso, el 2 por los números naturales, voy obteniendo diferentes resultados. Esos resultados que voy obteniendo, el 0, el 2, el 4, se llaman múltiplos de 2. Porque surgieron de multiplicar al 2 por otro número. Y eso es lo que obtengo yo con las tablas de multiplicar. Yo voy a escribir acá otro ejemplo con la tabla del 3. O sea que, ¿qué nos permiten conocer las tablas de multiplicar? Nos permiten identificar rápidamente, si las tengo prontas, los múltiplos de un natural. ¿Sí? En el caso del que hablamos recién, los múltiplos de 2. En el caso del ejemplo que ahora vamos a escribir, los múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir la tabla del 3. ¿Sí? Tabla del 3. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ir multiplicando el 3 por cada uno de los números naturales. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y así podría seguir multiplicando por 4, por 5, por 6. Voy a poner puntos suspensivos porque no voy a escribir toda la tabla. Y por ejemplo, si multiplico por 10, me da 30. Y yo podría seguir multiplicando por el 11, por el 12. Sí, en general la tabla uno la escribe hasta el 10, pero uno puede seguir multiplicando por otros números naturales, ¿sí? Entonces, yo voy a poner arriba estos resultados que obtuvimos. Que dijimos que eran los múltiplos de 3. De esta forma, los naturales
0, 3, 6, 9, los que vendrían acá, que no los escribí, 30, y los que vendrían después del 30, son todos múltiplos de 3. Son múltiplos de 3. ¿De qué manera o cómo los obtuvimos a estos múltiplos? ¿Sí? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo los obtuvimos? O sea, ¿de qué manera o en qué forma fuimos obteniendo al 0, al 3, al 6, al 9 y así sucesivamente? Bueno, lo que fuimos haciendo es multiplicamos al 3 por cada uno de los números naturales. Por el 0, por el 1, por el 2, por el 3 y así sucesivamente. O sea que los obtenemos multiplicando el número 3 por un número natural. ¿Sí? Voy multiplicando el 3 por un número natural y ahí voy obteniendo un múltiplo de 3. ¿Sí? Por el natural que lo multiplique, es el múltiplo que obtengo. Si lo multiplico por 10, obtengo el múltiplo 30. Si multiplico por 3, obtengo el múltiplo 9. O sea, vamos a poner algún ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, el 6, ¿sí? Lo obtuvimos multiplicando 3 por 2. El 9 lo obtuvimos multiplicando 3 por 3. Y así sucesivamente podemos seguir multiplicando cada natural por el 3 y obtenemos un. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos múltiplos tiene el 3? ¿Cuántos múltiplos tiene el 3? ¿Sí? ¿Qué piensan? Nos estábamos haciendo la pregunta, ¿cuántos múltiplos tiene el 3? ¿Qué les parece? Si pensamos en la tabla que escribimos hoy, nosotros escribimos el 0, el 1, perdón, el 0, que era un múltiplo de 3, porque 3 por 0 es 0. Escribimos el 3, que 3 por 1 es 3. Escribimos el 6, que salió de hacer 3 por 2. Escribimos el 9, que salió de hacer 3 por 3. Y escribimos el 30, que salió de hacer 3 por 10. O sea que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea que nosotros escribimos 5 múltiplos. ¿Sí? Pero ¿hay más? ¿O solo son esos 5? ¿Qué les parece? Alguno me podría decir, habíamos puesto puntos suspensivos porque había unos otros números que no multiplicamos. Nosotros multiplicamos hasta 3 por 3. ¿Qué pasa si multiplico por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9? O sea, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Ahí tenemos 6 múltiplos más. O sea que si completamos la tabla que hicimos, tendríamos 6 múltiplos más. Y completamos la tabla, tenemos 6 múltiplos más. O sea que en total tendríamos
11 múltiplos de 3, ¿sí? Pero la pregunta que quiero que sigamos pensando, ¿tiene solamente estos 11 múltiplos que salen de armar la tabla? Bueno, con respecto a la pregunta, si solamente hay estos 11, no, porque podemos seguir multiplicando, además de multiplicar hasta el 10, podemos multiplicar por 11, por 12, por 13 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuántos naturales hay para multiplicar? O sea, ¿hay algún último natural? Si recuerdan de los números naturales, los números naturales son infinitos. Por lo tanto, no hay un último natural para multiplicar. Por lo tanto, los múltiplos de 3 son infinitos. ¿Cuántos naturales hay para multiplicar? Infinitos. Y eso nos lleva a la conclusión que entonces los múltiplos de 3 son infinitos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es escribir la definición de múltiplo. Bueno, la definición de múltiplo de un número natural es la siguiente. Decimos que un número natural A cualquiera, mientras sea natural, es múltiplo de otro número natural B si cumple cierta condición, que es la siguiente. Si existe un natural C, un número natural C, que cumple que multiplicado por C me da A, B por C me da A. Vamos a mirar un poco la definición usando un ejemplo. ¿Sí? La pregunta que me quiero hacer es 15, que en este caso vendría a ser el natural A. 15. ¿Es múltiplo de 3? O sea, A, que es un número natural, ¿es múltiplo de otro natural B, que en este caso le llamé 3? O sea, 15 es múltiplo de 3. Para poder responder a esta pregunta, necesitamos saber si existe otro natural que multiplicado por 3 me dé 15. ¿Hay algún número que multiplicado por 3 me da 15? Si recuerdan de las tablas, 5 por 3, o sea, 5 veces 3 es 15. Por lo tanto, sí. Porque existe el natural 5, tal que 5 por 3 me da 15. O sea que la respuesta a esta pregunta es correcta. ¿Sí? Ahora quiero que nos hagamos la siguiente pregunta, que la voy a poner como una observación. Observación. Estábamos mirando que el natural 3 tiene infinitos múltiplos, ya que los naturales son infinitos. ¿Sí? Ahora, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Todos los naturales tendrán infinitos múltiplos? Todos los naturales tendrán infinitos múltiplos, ¿sí? ¿O habrá algún natural que no tiene infinitos múltiplos? Es la pregunta que vamos a pensar. Para poder pensar y poder responder la pregunta de si todos los naturales tienen infinitos múltiplos, vamos a mirar un poco en detalle la tabla del cero. ¿Sí? La tabla del cero nos quedaría construida de la siguiente manera. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 2 es 0, 0 por 3 es 0, y así sucesivamente. Si sigo multiplicando al 0 por cualquier natural, ustedes ven que el resultado es 0.
Eso es porque el 0 tiene una propiedad que absorbe a todo número que es multiplicado por él. O sea que todo número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, el natural 0 tiene un único múltiplo que es el propio 0. O sea que la respuesta de si todos los naturales tienen infinitos múltiplos es no, porque el 0 tiene un solo múltiplo. Entonces, el 0 tiene un solo múltiplo, el propio 0. El 0 tiene un solo múltiplo que es el propio 0. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir lo siguiente. Vamos a exceptuar, a sacar el 0 de los naturales. Al quitar el 0, lo que me queda son los naturales positivos. Entonces, lo que vamos a poner es lo siguiente. Todo natural positivo, sea del 1 en adelante, tiene infinitos múltiplos. ¿Sí? O sea, vamos a separar en dos categorías. Si son natural positivo, ahí tenés infinitos múltiplos. Ahora, el natural 0, que no es positivo, porque es neutro, el natural 0 tiene un solo múltiplo, el 0. Tiene un solo múltiplo, el 0. ¿Sí? Ahí tendríamos la conclusión de lo que cumplen los múltiplos de un cierto número natural. ¿Sí? Ya sabemos lo que es un múltiplo, que surge de multiplicar por los naturales. Vemos que todos los naturales positivos tienen infinitos múltiplos y el 0 tiene un solo múltiplo. ¿Sí? Para terminar, voy a poner un par de ejercicios para que hagan para poder reafirmar este tema. Bueno, los ejercicios que le dejo para reafirmar este subtema, el subtema múltiplo, son los siguientes. Calcula 5 múltiplos de 7. Calcula 5 múltiplos de 7. Como segundo ejercicio, calcula 5 múltiplos de 1, pero quiero que después que los calculen, analicen qué números obtuviste como múltiplos. ¿Sí? Quiero que observen, analicen los múltiplos de 1 y que vean si pueden ponerlo en alguna categoría, analizar qué tipos de números les dieron los múltiplos de 1. ¿Sí? Una notación que se puede usar, que no se las dije, es la siguiente. Si ustedes quieren abreviar, por ejemplo, si quieren poner múltiplos de 3, pueden poner una M mayúscula, el número 3, y pueden poner entre llaves los múltiplos de 3. ¿Se acuerdan que hoy eran el 0, el 3, el 6, el 9? Si me piden escribe 4 múltiplos de 3, puedo cerrar la llave acá sin problema y dejarlo así. Si me piden, acá serían 4 múltiplos. Si quiero escribir todos los múltiplos de 3, como son infinitos, escribo algunos para mostrar cómo se hallan y lo termino con puntos suspensivos. ¿Sí? Acá estaría poniendo todos los múltiplos. ¿Sí? No los puedo escribir porque son infinitos, pero los puntos suspensivos indican que este conjunto sigue. Acá, como estoy escribiendo un 4, lo puedo dejar sin puntos suspensivos. Y esa es una forma que les puede ser útil para anotar los múltiplos. ¿Sí? Así que bueno, espero que hayan entendido esta clase y que puedan realizar estos ejercicios que les planteo.